Hola, mi nombre es Jessica Estefanía Ramírez Negrete. Yo soy Iris Isel Valderas Arreola y en este video vamos a explicar el funcionamiento del proyecto integrador de la materia Pensamiento Computacional para Ingeniería. Entonces, lo primero que hacemos es importar la librería de Matplot. Posteriormente abrimos el archivo que está en la misma carpeta que el código para que pueda aperturarse únicamente con el nombre y lo vamos a asignar a lines. Esto va a ser una lectura línea por línea del archivo CSV. Ahora definimos nuestro main. El main es la primera cosa que se va a ejecutar apenas corramos el programa y contiene un menú que tiene dos opciones entre las cuales el usuario puede elegir. Cada una de las opciones va a arrojar un estadístico y una gráfica correspondiente a lo que esté proponiendo aquí la opción. Entonces, para que el usuario elija alguna de las opciones, se tiene este int input, que si el usuario digita el número 1, va a ejecutarse la opción 1 correspondiente a promedios, Spotify, y si digita 2 o cualquier otro carácter, se va a ejecutar la opción 2. Es importante aquí mencionar que, a pesar de que se marca que tiene que digitar el número 2 aquí lo tenemos que modificar, así sea 2 o cualquier otro carácter, por la manera en la que está estructurado el programa, que es un else, se va a ejecutar la opción 2 siempre y cuando sea diferente a uno. Entonces, ahora vamos a ver el funcionamiento si la respuesta es uno, es decir, la función de promedios Spotify. Bueno, mi código se basa en una función general, la cual es promedios de Spotify. Dentro de esa función, yo generé una nueva función, la cual se llama promedio género, la cual va a calcular el promedio individual de cada género de música, que en total son 26 géneros de música. Creo varios ciclos for, pero los principales es el primero que aparece de for género y géneros, el cual itera a través de los géneros en la lista géneros. Creo una lista vacía llamada column y con ella creo un nuevo ciclo for, el cual itera a través de las líneas del archivo CSV, comenzando desde la segunda línea. Posteriormente creo un if, el cual comprueba si el género de la línea coincide con el género actual en el bucle. Agrego el valor de popularidad del género a la lista column. En otro if nuevo calculo el promedio de popularidad para el género y lo almaceno en resultados. Redondeo el resultado a 4 decimales. Creo un else por si no se encuentra ningún género en la lista, pues pone 0 automáticamente. Lo que regreso son los resultados. Pues ahí está, se encuentra la lista de géneros, la cual contiene los 26 géneros en el CSV. Resultados llama a la función promedio género para calcular los promedios de popularidad y almacena los resultados. Un ciclo for para poder imprimir los promedios individuales por género. Creo una nueva función, la cual va a definir el promedio general de los 26 géneros diferentes de música. Creo una nueva lista vacía y es el mismo procedimiento de calcular el promedio y redondear a 4 decimales. Comienzo mi gráfica, que es una gráfica de barras, la cual va a contener una línea negra punteada que va a marcar el promedio general de los 26 géneros de música. Creo dos variables que se llama genre y averages, la cual prepara datos para el gráfico. Defino los colores de las barras del gráfico y creo una variable que se llama THRSHOLD para calcular el promedio general de popularidad. Asigno los valores los colores, perdón, a las barras del gráfico. Creo un gráfico de barras, como ya mencioné, y agrego una leyenda, la cual va a ser la línea punteada negra que ya había mencionado anteriormente. Establezco el título de mi gráfico, el cual va a ser promedios de popularidad en los géneros de música, y roto las etiquetas en el eje Y 90 grados. ¿Por qué las roto? Porque si no las rotara, aparecerían todos los nombres de los géneros de música juntos y no se alcanzaría a ser legible ni se podría leer ninguna de las etiquetas. Imprimo el promedio general y mando a llamar a la gráfica. Una cosa importante de aclarar que podría salir mal en mi código es los colores, ya que Matplotlib cuenta con su propia biblioteca de colores. Entonces, si yo pongo un color que no está dentro de esa biblioteca o que ya no existe, marcaría error y pues no me haría mi gráfica. Otro problema es que si se le agregan más géneros de música al CSV, mi código podría tardar mucho en reaccionar y también yo tendría que modificar manualmente la lista de géneros para que pueda aceptar y leer ese género. Si no lo hago manualmente, mi código probablemente no jale y no va a calcular el promedio de ese género. Muy bien, entonces esta explicación corresponde a lo que pasaría, perdón, si se ejecuta esta, que es la opción uno. Ahora vamos con la explicación de qué va a pasar si se ejecuta la opción 2. Para la opción 2, primero se le va a desplegar al usuario esta función que es lista género. Lista género lo que va a hacer es una relación del género con un número asignado.
para la cual el usuario puede elegir un número que esté asignado al género. Esto lo hacemos con esta función de aquí. Entonces la mandamos a llamar en el else. Aquí la llamamos y aquí hacemos un input en el cual el usuario va a digitar el número correspondiente al género con el cual, con el cual desee realizar la gráfica o el análisis. Posteriormente, tenemos en la variable género, la cual va a ser igual a la función equivalencia género evaluada o con el atributo de elección del usuario, que es nuestro input. Entonces, esa de equivalencia género lo que hace es que el usuario le va a dar un número y esta función va a detectar a qué género corresponde el número que le está dando el usuario y con este join lo va a regresar a manera de string, es decir, va a regresar el género como string. Ya teniendo eso, vamos a mandar a llamar a la función general, que es histograma comparativo del género que eligió el usuario respecto a la columna 1 que corresponde a la popularidad. ¿Por qué la popularidad? Porque así se establece en el menú del programa. Entonces, nos vamos aquí a histograma comparativo, que es la función general. Hacemos esto para calcular el promedio general de las canciones de Spotify, pero del promedio de la popularidad, y vamos a almacenar todos los datos de la popularidad general en esta variable que se va a llamar datos conjunto, que posteriormente la vamos a usar en la gráfica. Posteriormente vamos a hacer lo mismo de guardar los datos respecto a la popularidad, pero únicamente los datos de la popularidad de las canciones correspondientes al género que eligió el usuario. E igualmente lo guardamos en una variable que vamos a usar para la gráfica, al igual que calculamos el promedio. Aquí presentamos algunos ifs que básicamente sirven para desplegar al usuario de manera visual cuál es el promedio general, cuál es el promedio específico, y también este if y este else que nos va a decir si el promedio de la popularidad de las canciones del género que elegimos es mayor o menor al promedio general de todas las canciones de la base de datos. Ya teniendo esto, vamos a generar nuestra gráfica. Vamos a hacer un histograma. Son dos histogramas realmente en el mismo sistema de referencia. Los histogramas están empalmados y vamos a tener que se van a realizar en un intervalo de rango de 1 a 100. ¿Por qué de 1 a 100? Porque esos son los niveles de popularidad posibles. Entonces, para el primer histograma, lo generamos con datos conjunto 1, que corresponde a los niveles de popularidad en general, y posteriormente hacemos el histograma 2, que corresponde a los niveles de popularidad del género elegido. Y aquí podemos ver algunos parámetros del histograma, como el color, los intervalos y demás. Aquí también vamos a personalizar un poquito la gráfica, vamos a ponerle el título, las etiquetas de los ejes, mostrar la leyenda y también que se muestre la cuadrícula, y ya teniendo esto mandamos a llamar la gráfica. Entonces, ya tenemos la explicación del código. Ahora vamos a verlo en acción. Le damos correr al programa y como mencionamos, lo primero que se ejecuta es el main. Y aquí tenemos ya la opción para elegir alguna de las dos opciones. Si yo elijo la opción 1, pongo dígito 1, va a mandar a llamar a la función que realizó mi compañera Jessica y nos muestra la gráfica que ella nos mencionaba, que es esta gráfica de barras con los colores que seleccionamos y el promedio de cada uno, ¿no? Y también aquí en el shield nos marca el promedio de cada uno de los géneros. Aquí el programa marca un error, pero esto es importante aclarar que es debido al sistema operativo de la computadora, no tiene nada que ver con el funcionamiento del programa. Entonces, eso es lo que sucede cuando el usuario elige del menú la opción 1. Vamos a correrlo de nuevo y vamos a ver qué sucede cuando el usuario elige la opción 2. Ponemos el 2 y nos da la relación que les comentaba de el género y el número asignado al género. Entonces, esto es para que el usuario decida sobre qué género quiere calcular el promedio específico. Yo voy a decir que quiero calcular el de hip hop, que sería el número 12. Lo tecleo aquí y me va a arrojar la gráfica, que son los dos histogramas. La parte azul sería la popularidad o la frecuencia de los niveles de popularidad de las canciones en general, y la parte verde, la frecuencia del género elegido. Además de eso, aquí se despliegan lo que yo decía de el promedio de la base de datos de la popularidad, el promedio específico del género, y también se muestra si es menor o mayor. En este caso, hip hop es menor. Algo importante a destacar es que el programa puede fallar aquí si, por ejemplo, lo volvemos a correr y yo pongo que quiero la opción 2, pero pongo algún otro número que no sea entre 1 y 26, que son los posibles, aquí el programa va a fallar. Entonces es importante que el usuario digite un número entre 1 y 26 exclusivamente. Si no, va a fallar el programa. Vamos a poner otro ejemplo, que tal vez yo quiera el de jazz. Pongo el número 14 y nuevamente se me despliega el histograma o los dos histogramas empalmados y también la parte del análisis estadístico. Y bueno, esa es la forma en la que funciona nuestro código.
Muchas gracias. Muchas gracias.